por favor, vaya conmigo a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a leer ahí los versos 40 y 41. Amén. Mateo 26, 40 y 41. ¿Ya lo tenemos, hermano? Muy bien, vamos a declarar esta porción de la bendita palabra del Señor. Vamos a decirla todos juntos. Comenzamos, dice así su palabra. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, necesitamos nunca olvidar, número uno, la orden. Número dos, el privilegio. Número tres, la necesidad que usted y yo tenemos de orar. Amén. Necesitamos repasar estos temas porque son básicos en la vida del cristiano. Y sobre todo, hermano, en la oración es en donde tenemos más problemas, porque la oración es un ejercicio espiritual y la carne se opone al ejercicio espiritual. Entonces vamos a hablar precisamente en esta noche de algunas razones que usted y yo tenemos para orar. Ese es el tema, razones para orar. Vamos precisamente a orar y entramos en el tema. Ojos cerrados, rostro inclinado, oremos. Señor, te ruego que me ayudes a poder exponer este tema que tú me has dado. Y Señor, que sea bajo la dirección, el control de tu Espíritu Santo para una edificación en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tener vidas de oración y a que vez tras vez, mes tras mes, año con año, nosotros podamos crecer en esta práctica espiritual. El privilegio que tú nos has dado de hablar contigo. Gracias, Señor, y gracias por lo que has de hacer en Cristo Jesús. Amén. Por favor, tome su lugar, hermano. Gracias. Gracias. Hermano, ¿por qué o cuál será la primera razón que nosotros necesitamos entender para orar? Bueno, la primera de ellas está ahí. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Dice en el verso 41, velad y orad. Hermano, en primer lugar, y lo hemos visto en otros pasajes, pero necesitamos entender, hermano, que es una orden. Amén. Es una orden. ¿Y sabe por qué el Señor lo ordena? Porque Él es el primero que sabe que batallamos con eso. Si Él supiera que no íbamos a batallar con eso, entonces simple y sencillamente no lo ordenara, porque lo daría por hecho en la vida de todos nosotros. Pero necesitamos orar porque es una orden. En muchos lugares de la palabra de Dios entendemos que orar es una orden. Amén. Hermanos, hagamos uso del privilegio de la oración. Hermano, el privilegio de la oración es un privilegio enorme. Y sabe que Dios nos lo ha asignado. Además de que es un privilegio, no nada más debemos orar porque es un privilegio, pero es una obligación imperativa en nuestra vida. Necesitamos orar, necesitamos cumplir con esta devoción delante de Dios. Hermano, la oración es el instrumento, es el medio por el cual nosotros los cristianos nos comunicamos con Dios. Qué bendición, hermano. Y a su vez, hermano, escuche, la oración es el canal por el cual fluye todo bien de parte de Dios hacia nosotros. ¿Queremos bendición? ¿Queremos que nuestras necesidades sean resueltas? Queremos, hermano, ver mejores días en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestras finanzas. Hermano, ahí está la oración.
Es el canal por medio del cual Dios ha determinado que va a dar las bendiciones, que va a suplir las necesidades, que va a cambiar aquello que necesitamos cambiar alrededor nuestro. No orar, hermano, es más que desobedecer un mandamiento, es desatender una obligación, ¿sí? Es desperdiciar tantas bendiciones que Dios tiene para nosotros porque simple y sencillamente no oramos, no vamos al trono de la gracia. Hermano, la oración, debemos de entender esto, la oración es la condición, escuche, establecida por Dios, no por el hombre. Es la condición establecida por Dios para obtener su ayuda. Es la condición que Dios ha puesto para moverse en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros planes y en nuestros proyectos. Él ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Pero si no oramos, hermano, Dios, aunque puede hacer mucho, no lo va a hacer, porque Él ha puesto como condición establecida por Él la oración en nuestras vidas. El orar, hermano, no es una opción, como muchos piensan, es un mandamiento. Y le voy a decir una cosa, vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 12. 1 Samuel capítulo 12. El no orar es pecado, ¿sí? El ser negligente en la oración es pecado. Probablemente, hermano, este mandamiento es uno de los más importantes y tristemente es uno de los más descuidados. 1 Samuel capítulo 12. Note lo que dice el verso 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Qué estaba pasando aquí con el pueblo de Dios? Estaba pidiendo rey, amén. Y entonces ellos se dan cuenta que estaban obrando mal y vienen con Samuel, el hombre de Dios, el profeta, y les dice, ellos le dicen, por favor, no dejes de orar por nosotros, no ceses de orar. Y Samuel se compromete y dice, dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Claramente, Samuel dice que es un pecado. Si yo dejo de orar, estoy cometiendo un pecado delante de Dios. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Hermanos, la primera razón para orar es porque es un mandamiento. Segunda razón, hermano, ¿por qué debemos de orar? Hermano, la oración nos ayuda a mantener viva nuestra relación con Dios. Amén. Es a través de la oración que mantenemos viva esa relación con Él y estar cerca de Él. Hermano, tenemos promesa de Dios en cuanto al deseo de que Él busca siempre la comunión con nosotros. Note lo que dice, vamos a ver dos versículos. El primero está en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Dios también por muchos pasajes de la Biblia nos deja ver que Él anhela esa comunión con nosotros, sus criaturas, la corona de la creación, el hombre, el ser humano, la mujer, creados a su imagen y conforme a su semejanza. Él quiere esa comunión con nosotros y la oración es mantener viva nuestra relación con Él. Santiago capítulo 4 verso 8. Él dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermanos, si nosotros a través de la oración queremos esa comunión con Dios, Él no se va a resistir. Qué privilegio, hermanos, amén. Necesitamos entender que Él está, fíjese, a veces mucho más interesado que nosotros en nuestras oraciones. Y vaya que nosotros somos los que estamos en necesidad, amén. Él no necesita de nosotros, pero para nada. Pero Él dice, hey, acercaos a Dios
y se acercará a vosotros. Otro pasaje, hermano, que aunque no habla de la oración, sí nos habla de esa comunión que Él quiere con nosotros. Es Apocalipsis 3:20, un pasaje conocido. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No está hablando específicamente o claramente, directamente de la oración, pero sí nos deja ver que Él es el que está interesado en que le abramos la puerta, en tener esa comunión, en compartir con Él nuestro tiempo. Entonces, para mantener viva esta relación con Dios, es muy importante la oración. Hermano, lo hacemos con nuestros amigos. Si tenemos amigos y deseamos mantener esa relación viva, entonces no debemos descuidar la comunicación con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, con esa persona. De otra manera, se va a ir enfriando esa relación y se va a ir enfriando y se va a ir enfriando y un día morirá. Me sobrevive, hermanos, una tía. Esa tía está en Nueva York y debo confesar que no busco mucho hablar con ella. Y aunque la aprecio, ¿sabe qué? Ni ella sabe cómo estamos viviendo, ni yo sé cómo está viviendo. Ni ella sabe por lo que estamos pasando, ni yo por lo que ella está pasando. Y esto es debido a que no hay esa comunicación. Necesitamos, hermano, entender que la oración es necesaria para que nuestra comunicación con Él, ¿sí?, esté vigente, no disminuya, sino que aumente. ¿Qué otra razón, hermano, para orar? En primer lugar, porque Cristo lo ordenó para mantener nuestra relación con Dios. Pero noten, es necesaria la oración porque usted y yo necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida. Necesitamos su ayuda, hermano, para estar en el centro de la voluntad de Dios. La vida cristiana, hermano, no se puede vivir en nuestras propias fuerzas. No podemos. Por más buenas intenciones que podamos tener, no podemos servir al Señor, no podemos ser fieles si no es por medio de una vida del poder, llena del poder del Espíritu Santo. Hermano, nuestra carne, escuche, no tiene la capacidad, no puede, y ¿sabe qué? No quiere esa relación con Dios. Por medio de la oración es que recibimos fortaleza de Dios y el poder de Dios, ¿sabe para qué? Para vencer tentaciones. Número 2, para superar pruebas o dificultades. Y todo eso vendrá a nuestra vida, pero hermano, no vamos a poder sobrellevar todas esas cosas que son inherentes en la vida cristiana de una buena manera si no tenemos la costumbre de orar. Noten el texto que leímos como entrada, ahí en Mateo 26. El Señor dice: velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabe una cosa, hermano? Sabemos muchas veces qué es lo que dice la Biblia ante tal o cual circunstancia, ante tal o cual problema. Escuche, ante tal o cual decisión que debemos tomar. Pero esa palabra no se fortifica en nuestra vida si nosotros no tenemos vidas de comunión con el Señor a través de la oración. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, sí, Señor, yo lo hago, yo voy, es por aquí, ya sé. Pero luego nos gana la carne, porque la carne es débil. ¿Sí? La carne es débil. Necesitamos orar porque Cristo lo ordenó para mantener nuestra relación con Dios, porque necesitamos la ayuda de Dios. Pero noten, no podemos descuidar nuestra vida de oración, porque necesitamos estar alertas. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Dice la Escritura: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, desde el día que usted y yo aceptamos a Cristo Jesús
decidimos obedecerle, dimos el paso de obediencia del bautismo, empezamos a leer la Biblia, empezamos a tener comunión con Dios, empezamos a asistir a la iglesia. Hermano, desde ese preciso momento, el diablo ha tomado esa acción como una declaración de guerra. El diablo no nos quiere, el diablo no quiere a los cristianos. Le declaramos la guerra al enemigo de Dios y ahora es nuestro peor enemigo. Él odia a los cristianos y va a hacer todo lo posible por destruirnos. Y no va a descansar. Él anda como león rugiente. Hermano, esa frase debería de darnos miedo. ¿Ha visto usted en alguna película, en algún video, cómo es que un león ruge? Es imponente ese rugido. Cuando abre su hocico y empieza a rugir y empieza a estremecerse, hasta los pájaros que están alrededor de ahí vuelan. Y hermano, ¿por qué? Porque es imponente ese rugido. No por nada le dicen que es el rey de la selva. Pero hermano, yo creo que si estuviéramos cerca de oír un rugido de un león, sí nos daría temor. Hermano, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente. ¿Y sabe qué? Estamos muy frescos. Necesitamos, hermano, velar y orar. Necesitamos mantenernos firmes porque tenemos ese enemigo y la oración nos ayuda a estar alertas. La oración mantiene, hermano, nuestros ojos espirituales abiertos para detectar cualquier trampa, cualquier ataque de nuestro enemigo. Y sabe una cosa, él es bien astuto. Satanás sabe por dónde llegarnos. Él conoce nuestras debilidades. ¿Sabe qué? Muchas veces nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Él está al tanto de lo que nos gusta o nos atrae y lo va a usar. El diablo se vale, hermano, de ese conocimiento para ponernos trampas y tentaciones para fin de hacernos caer. Pero, hermano, el cristiano que no ora, ¿sí?, va a caer pronto en su vida espiritual. Entonces, esta es una razón por la cual orar. Necesitamos de la oración para estar alertas en lo espiritual. Otra de las cosas que necesitamos en la oración. Amén. Mire qué precioso texto en Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2. Profetas menores, libro de Habacuc. Mientras lo encuentra, déjame tomar agua. Hermano, necesitamos orar para recibir el consejo de Dios. Habacuc, si no lo encuentra, nomás haga como que ya lo encontró, sonría, quédesele viendo a la Biblia, ¿verdad? Y cuando terminemos de leerlo, usted diga, estamos de acuerdo. Ajá. Hermano, necesitamos recibir el consejo de Dios. Dice Habacuc 2:1, dice, voy a leer los primeros 2 versículos. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Noten, y velaré, noten, para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Voy a estar velando, dice aquí. Voy a velar y voy a esperar lo que me diga Jehová. Es lo que dice en nuestras propias palabras. Para ver lo que se me dirá. Y note el verso 2. Y Jehová me respondió. Entonces la oración, hermano, es también para recibir consejo de Dios. Nuestra vida está llena de decisiones que tomar. De hecho, donde hoy estamos y lo que ahora somos o lo que hacemos es resultado de decisiones que hemos tomado. La oración, hermano, es la fuente de la sabiduría de Dios a nuestro alcance. Para esas situaciones difíciles, para esas situaciones complejas, es de los momentos de oración delante de Dios que nosotros vamos a recibir de parte de Él
en nuestro corazón la dirección a través de su palabra, o muchas veces a través de impresionarnos por medio de su voluntad respecto de cualquier situación. Lo he dicho y vuelvo a decírselos muchas veces cuando estoy frente a usted en una consejería, pues por supuesto que yo no sé de qué me va a venir a hablar, cuál va a ser el consejo que usted me va a pedir, cuál es la necesidad que usted va a exponer, sino hasta ese momento. Muchas veces han sido que usted está diciendo su problema, le estoy escuchando, pero en ese momento estoy diciendo: Señor, dame sabiduría. ¿Qué le digo a este hermano? ¿Qué le digo a esta hermana? ¿Qué comparto de tu palabra para edificar? Dime, Señor, ilumíname. Y hermanos, es a través de la oración, y muchas veces las mismas que he orado, el Señor me ha impresionado. Y luego usted me dice: ay, pastor, gracias, qué bueno. No, hombre, si supiera lo que estuve sudando para que el Señor me guiara. No soy yo, es el Señor, y es a través de la oración, hermano, que recibimos ese consejo en nuestra vida. Amén. Dice Santiago, ahí el libro de Santiago capítulo 1: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Amén. Necesitamos del consejo de Dios, entonces necesitamos orar. Pero hermano, ahí mismo en el libro de Santiago, el capítulo 5, note lo que dice el versículo 13. Note lo que dice el verso 13, ahí en Santiago capítulo 5. Dice la palabra de Dios: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Hermano, también necesitamos de la oración para vencer el desánimo. Hermano, ¿está conmigo? Muchas veces, hermano, fíjese, el ser humano, y usted no me dejará mentir si usted conoció a Cristo a una edad ya mayor, quizá en la juventud o en una edad mediana. Hermano, muchas veces en el mundo la gente trata de llenar el vacío de su corazón con otras cosas: vicios, bailes, amistades, malas acciones, etcétera, etcétera, música del mundo, todas esas cosas. Y se trata de llenar el vacío del corazón, pero ¿sabe qué? Todo eso es vano, todo eso es efímero, todo eso se acaba y se vuelve a la aflicción. ¿Sí? Hermano, el vacío del corazón solamente lo va a llenar la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y viene el Espíritu Santo, hermano, ya no estamos solos, ya no estamos vacíos. Él está con nosotros, amén. Y Él es el que verdaderamente llena nuestra vida. Ahora, se puede dar el caso que alguien, después de ser salvo, experimente nuevamente esa situación de desánimo, de infelicidad. Y ¿sabe qué? Lo más probable es que ha descuidado la comunión con Dios. ¿Está conmigo? Porque Él está ahí. Nosotros le abrimos la puerta, Él entró, Él se sentó en la sala de nuestro corazón. Pero póngase a pensar en su propia casa. Si a alguien le toca la puerta y usted recibe esa visita y lo sienta ahí y jamás le cruza una palabra, jamás le interesa saber a qué vino ni qué quiere decirle, jamás nace de usted la intención de hablar y de platicar con esa persona, aunque haya alguien ahí, usted se va a sentir solo. Y usted va a estar pensando, y usted va a estar razonando, y usted quizá va a estar haciendo algo ahí en la cocina, o va a estar haciendo algo en alguna de las habitaciones, pero si no hay esa comunión, aunque esté ahí, vamos a actuar como si estuviéramos solos. Por eso muchos cristianos, hermano, se sienten vacíos en su vida. Porque aunque Cristo está ahí, aunque el Espíritu Santo está ahí, es ignorado. ¿Está conmigo? Necesitamos hablar con Él, estar en comunión con Él,
y no habrá ese vacío. ¿Por qué? Porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero la oración, hermano, trae la presencia del Señor en nuestra vida. Cuando oramos, nuestro ser se impregna de esa presencia y ese vacío es llenado. Amén. Notemos Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. ¿Por qué razón necesitamos orar? Dice la palabra de Dios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿qué dice enseguida? Por todos los santos. Hermano, otra razón para orar es para interceder por alguien. Amén. Qué privilegio que usted y yo podamos hacer algo. Yo he escuchado que algunas veces, y también debo confesar que a mí me ha pasado, lo he dicho, algunas veces que hay alguna necesidad, algún problema, pues hermano, hermana, no puedo hacer mucho por eso, pero voy a orar. Hermano, cuidado, orar es hacer mucho. Es lo mejor que podemos hacer para un hermano, para una persona que está en necesidad. Amén. Interceder por él ante el trono de la gracia es un privilegio. Hermano, recuerde que delante del Señor, usted y yo hemos sido constituidos como reyes y sacerdotes. ¿Y qué era la función del sacerdote? La función del sacerdote era estar entre Dios y los hombres, ¿sí? Era el que actuaba, era el que de parte de los hombres ofrecía el sacrificio para presentarlo delante de Dios, y el que recibía de parte de Dios y transmitía a los hombres. Amén. Entonces usted y yo tenemos el privilegio de ser reyes y sacerdotes. Entonces es a través de la oración que usted y yo podemos hacer mucho por nuestros hermanos en Cristo, por nuestra familia, por aquel que está enfermo, por aquel que está en necesidad. Es un privilegio, hermanos, la oración, y también es un privilegio poder interceder por otros. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Hermanos, ¿por qué razón nosotros necesitamos orar? Ya hemos visto algunas de ellas. En primer lugar, hemos visto que necesitamos orar porque Cristo lo ordenó, para mantener viva nuestra relación con Dios, porque necesitamos la ayuda de Dios para estar alertas en nuestra vida. También hemos dicho que es necesaria la oración para recibir el consejo de Dios, para interceder por otros, para vencer el desánimo que hay en nuestra vida muchas veces. Pero necesitamos entender, mire lo que dice Juan 16:24, que el más beneficiado en orar eres tú y soy yo si lo hacemos. Juan 16:24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Qué dice ahí? Para que vuestro gozo sea cumplido. Hermano, qué bendición. No hay una experiencia espiritual más hermosa que Dios conteste nuestra oración. Amén. Cuando oramos y estamos en conflicto y en necesidad y le pedimos al Señor y el Señor oye y contesta nuestra oración, hermano, es un gozo. Porque siendo como somos débiles vasos de barro, aquel, el eterno, el poderoso, el sabio, el omnipotente, nos escuchó y hermano, se dignó a inclinar su oído, pero también a extender su brazo para contestar la petición. Es un gozo tan extraordinario el poder sentir en nuestro corazón: le importo a Dios. Dios me escuchó. A Dios sí le interesaba ese problema. Él lo resolvió. Él sí pudo. No solamente, hermano, el gozo que puede traernos el hecho de resolver ese problema o que esa necesidad pueda ser contestada o suplida. ¿Está conmigo, hermano? Sino que hay un gozo cumplido cuando nosotros entendemos que le importamos a Dios.
que Él nos ama, que Él atendió nuestra súplica. El Todopoderoso se dignó a recibirnos en su sala, a escucharnos y a actuar en nuestro favor. Dice aquí: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, otra de las razones de orar es para que, recibiendo lo que pedimos, nuestro gozo sea cumplido. La pregunta es esta noche: ¿estamos orando de una manera correcta? ¿Estamos teniendo compromiso con una vida de oración delante de Dios? ¿Hemos mejorado desde que aceptamos a Cristo hasta este momento en la oración? ¿Tenemos necesidad de orar? Pues entonces hagámoslo. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha mandado. Puestos de pie, hermanos, con los ojos cerrados y el rostro inclinado, no podremos ver, hermanos, las grandes maravillas que Dios tiene para nosotros, alrededor de nosotros y dentro de nosotros, si descuidamos el privilegio de orar. Venga al altar, hermano. Y yo no sé, pero si Dios ha puesto en su corazón venir al altar, orar y decir: gracias, Señor, por el privilegio que me das, de que siendo quien soy, en este preciso momento, tú escuchas mi voz. Mi voz traspasa hasta el tercer cielo. Ayúdame a ser obediente en este mandato. Yo necesito mantener esa relación contigo, y gracias porque me anhelas. Gracias porque me anhelas. Yo necesito de tu ayuda. Yo necesito de tu intervención en mi vida. Ayúdame a tener mis ojos espirituales alertas. Ayúdame a recibir tu consejo. Pídale que el Señor le haga cada día más sensible a su voz a través de la oración. Que el Señor le haga cada día más sensible a impactar o a impresionar nuestra voluntad a través de la oración. Tome tiempo, hermano. Tome tiempo con el Señor en esta dulce y preciosa oración.